La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, bienvenidos, 8 de la mañana, 3 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breve estará con nosotros en una interesante entrevista. Nos acompaña Abel Ángeles. ¿Cómo estás, Abel? Muy buenos días, Ismael. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Saludando a todos los oyentes de A Pensar Más. Y pues el presidente de la República ayer habló sobre la reconstrucción nacional, todo el problema que hemos tenido del desastre, y creo que es un momento para que al margen de las discrepancias políticas, de los intereses partidarios, pues apoyemos en lo que es la reconstrucción por el bien de nuestros propios hermanos que han sufrido tanta desgracia. Y te cuento que sí, ha habido una respuesta, digamos, positiva en marco de todo esto desde el Congreso de la República. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, ha dicho que se dará celeridad al proyecto de ley del Ejecutivo sobre la reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno El Niño costero. O sea que por esa línea, por lo menos, hay de pronto cierta disparidad con lo que se está pensando desde el Ejecutivo, ¿no? Bueno, está muy bien. Es positivo porque de verdad, claro, ha dicho el señor presidente, ha dicho que el periodo va a durar 3 años, ¿no? Pero me imagino pues que van a dar prioridad a ciertos temas, ¿no? Como el tema de vivienda, como el tema donde ubicar mejor, porque 3 años la gente no va a vivir en carpas, no, sino, y sobre todo habría que hacer un llamado, Ismael, a la gente que vive en estas zonas porque ha dicho que va a hacer como una reubicación. Correcto. Y esto es lo importante. Exactamente. No se va a volver a reconstruir en lugares donde han pasado los huaicos o en que están en medio de los fenómenos naturales. ¿Para qué? Para que este problema no se repita. Los fenómenos se van a volver a dar. Eso es inevitable, eso es algo natural. Pero lo que sí podemos hacer, y eso sí diferencia de pronto con la acción de pronto de otros gobiernos, es que no se vuelva a construir en las zonas afectadas. Y va a ser muy severo con los alcaldes, con municipales que den pues este tráfico de terrenos, ¿no? Así es. Y también pues otra parte que el señor presidente ha dicho pues que ya no va a haber caída de pistas, él ha dicho, ¿no? Pero en fin, era caída de puentes, ¿no? O desplome de puentes, ¿no? Sí. Claro. Ha sido muy sutil, ¿no? Sí, esa parte. Y ha dicho pues que también se va a tratar de generar que no haya por ningún lado la corrupción, porque siempre cuando hay esta construcción de obras grandes, Ismael, generalmente hay gente como ave de rapiña que está atento para ver qué puede robarse, ¿no? Si puede robarse cemento, si puede robarse cosas para su propio interés personal, y cuando está haciendo un daño terrible porque está malogrando todo un sistema de reconstrucción. Así es. Luego el primer ministro Fernando Zavala ha dado en los medios de comunicación un detalle sobre el rol subsidiario que tendrá el Estado y los mecanismos incluidos en esta iniciativa enviada al Congreso de la República, que como hemos dicho, el Congreso por lo menos ha dicho que le va a dar celeridad al asunto, no ha dicho que lo va a aprobar de plano tampoco, ¿no? Pero hay algo que quiero destacar del mensaje presidencial que me parece también importante y que lo dijo entre líneas. Explicó que para este proceso de reconstrucción va a brindar incentivos a la empresa privada para que participe activamente. En tanto, el Estado hará lo propio, ha dicho, con los recursos económicos con los que cuenta. Tenemos los recursos, dijo, no escuchen a las aves de mal agüero que pregonan pesimismo. ¿A quién se refería el presidente con esto? Pues a quién se referiría, ¿no? Habría que preguntarle. Ojalá que pronto tengamos una entrevista con el señor presidente para que nos diga quiénes son las aves de mal agüero. Pero otro tema importante, Ismael, es un tema que durante estos días se está trabajando, y justamente Rosa María va a conversar de este tema en breves instantes, sobre la reforma electoral, ¿no? Para que no pase todos estos casos que estamos viendo con el nacionalismo, que le dieron a la señora o no le dieron los millones, y que no es delito y que sí es delito, y todo esto, es que las normas no están bien claras. Así es. Y ese es el problema. Las normas no están bien claras, y cuando las normas no están claras, siempre la gente se sale por la tangente. Normas que vienen o que deberían venir desde el Congreso de la República, pero que se aplicarían precisamente con los mismos políticos. Y comentábamos fuera del aire, Abel, algo que es interesante y que parte de pronto desde tu opinión, ¿no?
que estas leyes no deben darlas a los políticos, precisamente. Claro que no, no se puede ser juez y parte a la vez, ¿no? Estas normas, pues, tenemos acá en nuestro sistema social, tenemos pues organismos como especialistas y gente especialista, como los colegios profesionales. Así es. Tenemos también el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos a la OMPE, tenemos a la RENIEC, tenemos también gente experta y especializada a quienes se puede convocar para organizar una reforma electoral, y no pues a los políticos que generalmente van a tratar de llevar agua para su molino. Ponemos un ejemplo claro, y hoy día todas las portadas se han enfilado por ese lado, ¿no? Nadine Heredia no puede viajar, Poder Judicial levanta restricciones a Nadine Heredia, y esto es simple, no hay una ley que de pronto fiscalice o penalice de pronto las irregularidades en los ingresos por campaña política. Es decir, cualquier empresa puede darle a un partido político dinero para que financie su campaña, y sobre eso no hay nada que fiscalice el tema. Desde el Congreso es muy difícil que se apruebe una ley que haga ello, porque los propios congresistas estarían dando un tiro a los pies en sus intereses o pretensiones. La reforma electoral lo que busca es pues mayor nivel de transparencia, que haya responsabilidad en cuanto a los partidos políticos, y los líderes y los candidatos pues sean pues totalmente gente transparente, y pues de esta manera se pueda contribuir a la gobernabilidad del país. En breves instantes entonces, Ismael, en el próximo segmento estará Rosa María pues conversando con el señor Fernando Atuesta Soldevilla, que ha sido jefe de la OMPE, y también ha sido, es profesor en la Universidad Católica, y es un especialista en estos temas electorales. Vamos a una pausa, ya llega Rosa María Palacios y Fernando Atuesta Soldevilla para hablar sobre la reforma electoral en el Perú. No se pierdan esa entrevista. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a un programa especial. Hoy, esta mañana, en A Pensar Más, vamos a aprender más, porque hace meses, seguramente años, usted escucha que se necesita una reforma electoral en el Perú. Una reforma electoral que nos permite elegir mejor, que tengamos mejor calidad de candidatos, mejores opciones, y que no terminamos eligiendo a personas que, después desfilan por el Poder Judicial, ¿no? O que terminan todas en prisión preventiva o en prisión definitiva. Entonces, un sistema electoral que nos permita escoger bien. ¿Es eso posible? Hemos invitado esta mañana a Fernando Atuesta, profesor de la Universidad Católica. Tiene muchísimos años estudiando e investigando el tema, porque además fue también jefe de la OMPE, y nos va a contar sobre lo que él ha escrito e investigado en esta materia. Muy buenos días, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, buenos días. Bueno, vamos por el principio de los principios, desde lejos, desde atrás. El Perú tiene, con mucho esfuerzo hay que decirlo, una ley de partidos políticos. Recién en el siglo XX, antes no hubo una ley de partidos políticos, no había posibilidad de que hubiera ley de partidos políticos. Entonces se consensuó una en el gobierno de Toledo, que tiene muchas imperfecciones, pero al fin fue una ley de partidos políticos. Luego tenemos una ley general de elecciones, con parches y remiendos, y una ley para las elecciones municipales y regionales. Eso es lo que tenemos. El jurado propuso en algún momento un código electoral para unir todas estas leyes, y sobre esa base se han hecho y presentado bastantes reformas en financiamiento, en democracia interna. Sin embargo, la cosa no avanza, digámoslo así, no avanza. Y empecemos, como decía Fernando, por el principio. ¿Qué crees que es de lo que tenemos lo que debe cambiar? O sea, ¿dónde deberíamos centrar nuestros esfuerzos? Se han hecho esfuerzos parciales y han sido inconducentes, todos. Curiosamente, al haber estado la reforma electoral como un tema de agenda todo el año pasado, esto ha calado por fin en algunas autoridades, en congresistas también. En realidad, todos los partidos dicen que es necesario la reforma, cosa que sí es un cambio, porque antes algunos se negaban e incluso no se entusiasmaban. Se ha creado en la Comisión de Constitución un grupo de trabajo de reforma electoral, que debió entregar un informe el 15 de diciembre, pero se lo ha prorrogado para el 23 de abril.
Y este grupo de trabajo creo que ha hecho bien en pensar que la reforma debe pasar o debe materializarse para la unificación de todas estas normas dispersas que han señalado anteriormente. Y ese es el camino que se han trazado. He estado cerca de esto, intervenido incluso en algunas discusiones, y creo que ese es el camino. Ahora, ese es el camino. Ahora, el tema es dos cosas. Que la reforma electoral, a diferencia de cualquier reforma que se pueda realizar, implica directamente a quienes lo van a realizar, claro. O sea, los congresistas. Va a tener implicancias en su vida, digamos, política, ¿no? Así es. Y por lo tanto, siempre hay aquí en todas partes un sentimiento más bien conservador. O sea, prefiero lo malo conocido. Esa es la idea, ¿no? Ese por un lado. Por otro lado, es la necesidad de que tienen los congresistas que impulsan, digamos, que tienen el propósito de que esto salga bien, de negociar y acordar con las otras bancadas, porque no hay manera que si no construyes una mayoría esto se apruebe. Ese grupo de trabajo. El grupo de trabajo debe entonces entregar este informe el 23 de abril. Allí pasa la Comisión de Constitución, donde este pequeño abanico que había inicialmente el grupo de trabajo se amplía más todavía, porque estamos hablando de cerca de una veintena de congresistas. La mayoría de ellos en realidad tienen ideas a sí mismos parciales y obviamente personales en relación a la reforma. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no es claro que los partidos tengan una propuesta, cada uno de ellos, y tengan ideas acerca de qué hacer con la reforma. Ni siquiera consensuadas entre ellos. No, claro, no tienen idea. Entonces, no es que exista un proyecto del fujimorismo, un proyecto del oficialismo, un proyecto del APRA, no. Es más, en muchos temas pueden haber acuerdos transversales que no implican sus propios partidos. Entonces, congresistas que están en el grupo de trabajo, que esto les parece bien, pero de repente a su partido ni lo han discutido y probablemente voten en sentido contrario. Entonces, la reforma pasa por esta vía que luego la Comisión de Constitución pueda aprobar, digamos, ese código y llegar a promulgar por primera vez una sola norma. Sin embargo, lo que puede existir es un código electoral sin reforma. Claro, simplemente la unificación. Y entonces, así es, que ya sería un avance, pero un avance insuficiente a estas alturas del partido, ¿no? Entonces, lo que debemos apuntar es a un código con reforma. Ahora, hablemos un poco de esta reforma. Yo soy miembro de Transparencia. Sí, Transparencia ha propuesto 32 medidas que tienen todas que ver, bueno, no todas, pero muchas con la reforma electoral, que básicamente se orientan, creo yo, a dos grandes temas, ¿no? Democracia interna y financiamiento de partidos políticos, que son las dos grandes tragedias nacionales, digamos, si queremos, porque no hay democracia interna, porque no hay partidos en realidad, y el financiamiento es oscuro, por decirlo menos, en todos los partidos políticos. Entonces, esos dos que han sido trabajadas por la OMPE también, etcétera. Yo creo que añadiría un tercer tema, que es que, digamos, se ha vuelto muy formalista el sistema, pero muy formalista. Tan es así que el registro de organizaciones políticas puede liquidar una postulación. Así es. ¿No? Y el registro de organizaciones políticas debería ser un registro. Que no era el propósito inicial de la Exactamente, ley, y nunca ha sido, pero ahora sí. Y el registro de organizaciones políticas, hace unos días hemos estado con Mesías Guevara, tiene atrapado a Acción Popular, por ejemplo, ¿no? Y a muchos partidos. Y a muchos no les permite hacer elecciones, el PPC también tiene un problema. Es intervencionista. Exactamente, entonces se ha convertido en un gran elector. Así es. Y gracias al registro de elecciones políticas, Julio Guzmán no pudo postular. Así es. Entonces, por esta formalidad interna de que se ha convertido en un veto, no se entiende. Ya. Mira, allí hay quizás esta sea una frase contra los abogados, ¿eh? Sí. Pero los abogados, cuando están en el ámbito político, creo que se inclinan siempre por la idea de regular y exigir controles. Y creo que tienen un problema, que no observan la realidad, sino el buen propósito en general y que esto debe ser más de laboratorio, ¿no? Yeah. Entonces, pasados los años, tú bien lo has dicho, tengo años en esto, yo he llegado a la conclusión que en realidad dentro del código hay ámbitos donde es necesario sí regular un poco más
y en otros desregular. Así es. Por ejemplo, he estado insistiendo en los últimos años cómo nuestras normas, así tal cual dispersas, incluso si hubieran estado unificadas, tienden a preservar y darle un valor enorme al documento, al papel, Sí, claro. al expediente. Entonces, por ejemplo, yo soy el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, y lo que voy a valorar es lo que tú me entregas, el papel, No lo que sucedió. no lo que sucedió. Porque también es cierto, el marco normativo no me dice que yo haga justamente eso, o que el método o la formulación, por ejemplo, para escribir partidos, que creo que al lado de democracia interna y financiamiento es un punto fundamental, porque parte del El diseño, acceso, claro. el acceso y la salida, la puerta de entrada y la puerta de salida, es que debemos de cambiar ya la forma de entender. Y eso es algo que, por ejemplo, en muchas comisiones, etcétera, no se entiende. Es necesario pensar las medidas de otra manera, porque muchas ya no han resultado efectivas ni eficientes, y que regular más va a conducir al mismo camino equivocado. Entonces, por ejemplo, en ese lado yo he estado planteando hace ya un tiempo lo siguiente. Esto de entregar firmas, comités, etcétera, lo que hacen las organizaciones nuevas es burlar la ley. Así. Y burlan la ley por dos razones. Porque las normas te dan una serie de requisitos que casi son incumplibles. Por ejemplo, 730.000 firmas. Esto es simplemente un despropósito. Hoy es 730.000. Sí, claro, 4%. Claro. Alrededor de 730.000, y tú sabes que el ratio promedio, ya, Tres. una de cada dos ya es un montón. Claro, o sea, Y una de cada dos es 1,5 millones. Claro. 1,5 millones. Tú te imaginas además que una persona no puede firmar por 2 partidos, entonces tú ya tienes 10 partidos, te tiras todo el padrón. Claro. ¿No? Entonces, este por ejemplo es una medida además, absolutamente fuera de lugar, y lo que se ha hecho es que hemos pasado de 1% a 3% a 4% bajo la idea, los congresistas que han hecho esta modificación, pensar que colocando esa valla van a haber menos partidos, o que en realidad van a estar solamente los partidos más fuertes. Ese es un error. Si tú ves los partidos inscritos, que son 25, yo creo que casi ninguno podría alcanzar, digamos, esos requisitos si tuvieran que inscribirse nuevamente. Igual, los comités partidarios te exigen 66 comités, pero a nivel provincial. ¿Por qué la ley te tiene que decir cómo te tienes que organizar? Yo me quiero organizar departamentalmente, distritalmente, zonalmente, lo que fuera. ¿Por qué tengo que inscribir comités provinciales? Porque además eso te va a obligar a una serie de consecuencias administrativas y también de alcance político. Entonces, lo que yo recibo son firmas, la mayoría de los casos falsificadas. Falsificadas, por cierto. Falsificadas O compradas. O comprar cualquier, y hay todo un mercado negro además. Claro. Y claro, el oyente puede decir, bueno, esas falsificadas se serán retiradas. No, la OMPE además tiene un término, no es llamada firmas falsas, sino firmas válidas o inválidas. Y ese término técnico, ¿por qué uno utiliza válidas? ¿Por qué no firmas verdaderas o falsas? Porque para valorar una firma necesitas un examen grafotécnico y de un perito. ¿Tú te imaginas un examen por cada firma cuando se presentan cientos de miles? Lo que pasa es que, lo que hacen es se descartan las que son evidentemente falsas. Sí, claro. Y que son mismo puño gráfico, ese tipo de cosas. Y luego las otras son las que van pasando. Son las que se parecen. Se parecen. O sea, si tú lo que hacen es una verificación visual, y si se parecen pasan. Así es. Pero por eso se llama válida. Claro. No es que tú determines que esa firma es verdadera, que no sea falsificada. Claro. Pero es que en ninguna parte te piden esa cantidad. En segundo lugar, porque esta fue una medida de hace 4 décadas, cuyo propósito era el siguiente. Nosotros tenemos un partido. Y lo que tú haces es darle legalidad a algo existente. Uno de cuyos requisitos es que yo tengo capacidad de movilizar. Y entonces venía lo de las firmas. Yo movilizaba el aparato y conseguía firmas. Hoy día no. Tú existes después de que te inscribes. Claro. Porque antes lo que hiciste es comprar en este mercado negro, etcétera. Igualmente los expedientes de cada comité provincial. Entonces, cuando tú te escribes, tú ves un montón de siglas. Dices, ¿de dónde han aparecido estos? Claro. Y entonces nos seguimos engañando.
la idea entonces es, no, hay que ser más exquisitos en la verificación, o hay que hacer que no sean 50, sino sean 100 los militantes por provincias, o comienzan a pensar cómo regular más. ¿Cuál sería tu idea entonces en ese caso? ¿Cuál es la propuesta? Ninguna firma. Mi propuesta es 0 firmas, 0 comités. ¿Por dónde hay que ir? Mi idea es la realidad. ¿En qué sentido la realidad? Pero en otros países... ¿Cómo de 100 partidos inscritos? No. Es que ahí viene el tema de los incentivos y los desincentivos de la ley. Muy bien. Entonces, formamos un partido, 500 personas, vas y te inscribes como partido. Muy bien. Tienes una suerte, no me gusta el término, vemos para la idea, de una suerte de inscripción provisional. Claro, una especie de... Ya, está bien. Y lo que vas a poder hacer es participar en las elecciones internas que se hacen en un solo día por los organismos electorales. Vas y participas. Si tú no sacas ahí sí un umbral de porcentaje o número de electores, sea número absoluto, 100.000, claro, o el 0.05, ya eso es un acuerdo. Claro. Eso es un acuerdo. Ese día postulan, tienen las elecciones internas todos los partidos en el país. Solo los partidos que superan ese umbral, ese resultado es el que se inscribe. Okay. ¿Qué pasa entonces si es que yo, que antes podía conseguir firmas, ahora qué tengo que hacer? Tengo que movilizar electores y tengo que conseguir votos. Eso ya es otra cosa. Claro, me podrán decir, oye, lo llevan con camión. Yo prefiero eso a las firmas falsificadas, porque tiene que ser a nivel nacional. Claro. Entonces, y simultáneo. Es una primaria. Es exactamente una primaria. Entonces, que tendría que celebrarse 6 meses antes de las elecciones. Ya, y esto es lo que en parte se hace ahora en Argentina, que son las llamadas PASO. Son las primarias. Pero es solamente para candidaturas presidenciales. No, puedes hacer. Es que eso es lo que deberíamos hacer nosotros para tanto presidencial como parlamentaria. Ya. Ahora, pero igual tú me dices. Sí, pero sí se puede hacer ahora. Sí se puede hacer. Pero, digamos, pero tú me puedes decir, oye, se van a presentar igualmente. Un millón de candidaturas. Ahí viene el tema. Si tú quieres previo a la inscripción, tú sabes que para participar, si no pasas, o tienes que colocar una garantía. Claro. ¿Cuánto te cuesta la inscripción hoy de un partido? De a grosso modo. Millones. Ya, pero digamos que sean, no sé, medio millón, digamos. Ya. Que tú coloques 100.000 de garantías. Ya. Si pasas, te devuelven el dinero. Si no pasas... claro, el dinero para el Estado. No, es que claro, que el Estado ha hecho un costo. Está gastando en una elección para ti. También eliminas a los pendencieros, ¿no? Claro. Los lo que quieren hacer es reventar el método, etcétera. Prefiero esto por 2 razones. Una, tú vas a tener partidos que movilizan gente. 2, ahí no hay engaño. O tienes una cantidad fija de electores o no tienes. No hay firmas falsas. Eliminas ese mercado negro. No, y 3, lo tienen que hacer todos los partidos. Lo tienen que hacer todos los partidos obligatoriamente. Claro, con lo cual esta validación post-elecciones, que si sacas tantos congresistas, se acaba, porque hay que volverlo a hacer. Pero además, claro, tú agarras y inscribes esta lista. Se presentaron 25 y quedan 8. Muy bien. Esos 8, con este resultado, que no es negociable ni movible, pues a la voluntad de los electores se inscribe. Muy bien. Y entonces los partidos compiten en las elecciones, hay umbral y todo lo demás. Claro. Ahora, ¿cómo lo haces para distritales, provinciales? No, eso tiene que ser de manera progresiva, pero sobre todo para elección de candidatura presidencial, que no es tan difícil. No, eso es facilísimo. Porque además hay, como suelen decir guachafamente los partidos, candidatos naturales, ¿no? Claro. Entonces, pero es la parte de las elecciones parlamentarias, donde cada una de las departamentos o mal llamadas regiones elegirán a los candidatos de su partido. Eso no es difícil. No es difícil. Podemos avanzar en elecciones nacionales y luego elecciones a nivel regional. Ciertamente ya hay un tema mayor en elecciones parlamentarias, pero sí se puede hacer. El tema es cambiar la idea. Esta es una idea. Pero yo quiero contrastar mi idea contra la idea de seguir regulando sobre la base de firmas y comités, ¿no? Donde en realidad el Estado gasta mucho dinero
Y Por nos las estamos, dudas. nos estamos engañando entre todos. Vamos a ir a una pausa. Esta es una primera parte del proceso de reforma. Y luego, por supuesto, vamos a hablar de democracia interna, porque claro, esto funcionaría muy bien si es que nos agarraran cuchillazos dentro de cada uno de los minúsculos partidos que tenemos, y funcionaría muy bien si no tuviéramos tanta plata negra en juego. Vamos a una pausa y regresamos con estos temas. Así es, Rosa María, son las 8 de la mañana, 32 minutos. Recuerden que este programa llega gracias a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también nuestras emisoras hermanas dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Pausa y volvemos. Y seguimos conversando con Fernando Tuesta de estas ideas revolucionarias, ¿no es cierto? Él me dice que, por si acaso, esta interna sería con voto obligatorio, un domingo, 6 meses antes de las elecciones, se hace una primaria nacional y la gente elige los candidatos que van a ir a las elecciones. Lo cual le quita todo el control a los partidos políticos, pero sí hay una gran ventaja. Los que salen elegidos... Un nivel de legitimidad, pues no. Exactamente, salen muy fortalecidos. Muy fortalecidos. Es jugarte la lotería, pero si te la sacas, te la sacas. Luego vamos al tema de la democracia interna, pues eso funciona muy bien, pero te dicen, oye, los que están poniendo la lista para que la gente escoja, no los hemos escogido nosotros en el partido, se los ha puesto a dedo la cúpula, o han pagado para estar ahí. Entonces, esta oferta de, no sé, pues 5 parlamentarios para el departamento, no son pues lo que son. Ahora, para superar eso se podría poner una lista abierta. No, es que pueden haber distintas modalidades. El tema es, ahora viene la discusión. ¿Qué tan intervencionista puede ser la ley? Estas son una suerte de asociaciones civiles. Así es. ¿No? De carácter privado. Entonces Así tú no les puedes decir, oye, hasta lo cual cosa. Pues, grandes líneas. Y ahí sí cada partido tiene su sistema electoral. Porque podría ser que el partido presente también una lista única. Estos son nuestros 5 candidatos para la acá no existe la perfección, ni que no vamos a creer y engañarnos que con una ley pues se arregla, pero se induce, ¿no? El problema es que el resultado final, es decir, el Congreso que tenemos hoy, es producto de la ley. O sea, la ley tiene una incidencia directa en la conformación del Congreso. Y el sistema tiene una incidencia directa. Y el número de congresistas, tú hiciste un ejercicio muy interesante. Si tuviéramos 250 congresistas, Keiko Fujimori no tendría mayoría. No, claro que no. No, está sobre representada porque tenemos muy pocos congresistas para el número de electores que tiene el Perú. Ahora dile a toda la gente que va a tener un congreso más grande y salen a matarte, ¿no? Te dicen, oye, si este es malo, con el doble de gente va a ser pésimo. Entonces, claro, hay ciertos prejuicios, pero es verdad que las reglas sí importan, importan mucho en la conformación final del Congreso y de los gobiernos regionales. Y las normas importan muchísimo. Ahora, han habido, como tú dices, algunas interesantes reformas. Por ejemplo, la reforma de la revocatoria ha sido muy importante. Claro. No se trajo abajo la revocatoria. Creo que este año ha habido me siento 4. Además parte de esta reforma porque ataqué mucho esto, lo de el de las nuevas elecciones municipales, que era el incentivo perverso, que felizmente nos tiramos abajo. Sí. Y mira, ahora las revocatorias se han reducido a 4 o 5, no hay nada a nivel nacional. Entonces, sí, eso por ejemplo es una buena reforma, porque lo que hacían era, todos los perdedores de la campaña se unían al día siguiente, ¿no es cierto?, para tratar de revocar al alcalde. Y eso se convertía en un vicio, ¿no? Pasamos a ser el país con más revocatorios en el mundo. Del mundo. Sí, claro, del mundo. Y no exagero cuando digo el mundo, porque en realidad son pocos los países que tienen revocatorios. Claro. Y de esos, estudiándolos, nosotros tenemos más revocatorios que el resto de países juntos. Claro. Lo que pasa es que somos muy veletas, pues, ¿no? Nos escogemos algo y después lo veamos. Totalmente. Entonces, lo escogemos y después no lo queremos ver. Ahora, vamos tú serías de la idea, entonces, que en el caso de la democracia interna, que tantos líos genera, ¿no es cierto?, se resuelva internamente, pero parece que se agarran pues a cuchillazos. Debe haber, sin embargo, mira Acción garantías. Popular, mira el APRA, mira el PPC, que se supone son partidos antiguos. ¿No? Es cierto, pero, por ejemplo, ¿cómo haríamos para regular internamente? ¿Dar una regla para todos por igual? No, es que pero difícil. mira, las sociedades anónimas... Sí, por eso determinás... Exactamente, las minorías tienen algunos derechos. Exactamente, entonces tú puedes poner ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Por ejemplo, deben estar incluidas las minorías, o líneas generales, pero creo que no más.
nos gustaría siempre la parte que interviene, porque uno tiene idea de cómo puede ser internamente. No, pero también es digamos, cierto que... Por ejemplo, se les puede obligar a que este proceso eleccionario que tú propones sea en su interna y que participen obligatoriamente en esto. Pues Eso claro. sí. Ahora, que los candidatos que presenten, por ejemplo, sean ilimitados. Ah, sí, claro. Entonces, vamos a presentar 100 candidatos para una Está bien, circunscripción de pues. 5. ¿Ya? Sí, está bien. Y Claro. con lo cual se No, pero acaba, por supuesto. se acaba el lío. Sí, ahora, lo que pasa es que los partidos, por ejemplo, esa era la discusión dentro del APRA, tienes que tener algún requisito de todas maneras. Y Ya. el requisito era, por ejemplo, pago. Bueno, ¿Ya? a ver, están Pero al día- también porque el partido también al- gasta, al día fin, en ¿no? tus cotizaciones. Cotizaciones o algún Claro. tipo de requisitos, ¿no? Eso hay que dejarlo a los partidos. Por eso. ¿Ya? Pero quien resuelve, ojo, son primarias abiertas. ¿eh? abiertas, claro. Con esto queremos decir que no solamente votan los militantes del partido. No, vota todo el Perú. ¿Ya? Entonces, Con voto obligatorio. claro, ahí sí sería lo ideal trasladar el voto preferencial del nacional a los partidos. Ah. De tal manera que tú no tienes dentro de los partidos una facción que agrupa, digamos, a determinados cuadros a partir de determinados hechos, algunos sin manipulatorios, permitiendo que en realidad cualquiera puede candidatear con la misma posibilidad. Perfecto. ¿No? Entonces ahí sí puede, ahí el voto preferencial es Sí, interesante sí. porque compiten dentro del partido, Exacto. dentro del partido. Hacen la interna con el público que viene a votar. Así es. Y entonces eso podría resultar interesante. Ok, pero luego, para la segunda fase, sí ya eliminas el voto preferencial. Totalmente, ¿no? Salen en el orden de la lista en la que fueron elegidos en la primaria. Así es. ¿Y con el voto de quién? De los votos de los ciudadanos. Así es. Entonces Por lo tú cual, has está armada tu conformado lista. la lista, no necesitas voto preferencial. El partido está legitimado con sus candidatos y va con un solo mensaje. Claro. Con un solo mensaje, y esto hace que pocos partidos compitan y a través de sus mensajes y sus propuestas, obviamente el voto de los ciudadanos. Y los ciudadanos van a tener, no pues en el caso de Lima, 540 que cada uno Claro. dice vota por mí a través del voto preferencial, sino tienes 6 opciones claramente delimitadas, y eso, aclarar esto ya es mejor que el voto informado, en el sentido Claro. de... No, y tienes además, una- y además, como si esto lo celebra 6 meses antes de las elecciones, hay tiempo para conocer a Claro, estos candidatos. claro. Hoy el problema más grave que hay es que la inscripción de candidatos parlamentarios es en febrero y votos en abril. Así es. Entonces no tienes ni idea, Así es. ni idea del pasado de los candidatos. Parte de la reforma es establecer un cronograma lo suficientemente amplio que permita que las etapas se agoten, Claro. y puedan iniciarse otra etapa, que el proceso electoral es por etapas, con claridad, sin superposición, que no haya confusión y que no haya decisiones que luego afecten las candidaturas Así posteriormente. es. ¿No? O sea, no hay un jurado nacional de elecciones que expulsa candidatos. No. Lo que ha pasado en la última elección es inadmisible. Sí, sin duda. Inadmisible. Sin duda. O sea, así no encuentras este tipo de figuras, además, en América O Latina, sea, como decía la región. Julio Guzmán y Acuña lo sacan, en un caso con unanimidad, que en el otro no, pero la campaña se altera completamente. Totalmente. Se altera. Es más, tú sabes que llegó un momento en que están también cuestionados PPK y Keiko. Claro. Hasta los mismos observadores, Ujú. ya conversando con ellos, decían que efectivamente para ellos, para algunos de ellos, no Ajá, conversamos no con todos, ellos también tenían que salir, pero eran conscientes que si salían, la No, elección se caía. Así no hay elecciones, Ya- pues. O sea, ya se había caído a la mitad, ahora se caía Todo completa. completa. Se Y quedaba- este ahora- país se encaminaba a una crisis. Claro, ahora el problema es que ahí incalculable. quedaba pues Alan García Verónica Mendoza y pero, Barrenechea. no, y eran todos pero felices. de eso ya entras a una crisis No, gravísima. política. Ya, que- pero cuando inicias un camino, ¿no es cierto?, de ese tipo, de ir sacando candidatos, No, ya te fregaste. o sea, lo que no pensaron los que movilizaron estos era quién iba a ser el beneficiario. Pues nadie sabe para quién Nadie trabaja. sabe para quién trabaja. Entonces, Nadie pues, sabe para quién trabaja. García quería que saquen a estos para que él avance. Avanzó Así es, Verónica Mendoza. así es. Avanzó Barrenechea y obviamente avanzó PPK más, Así que es. estaba muy atrás. Entonces, así terminaron todos, digamos, los Una adversarios de alteración Keiko Fujimori en una alteración enorme. Ahora, hablemos de financiamiento, porque se nos va a cambiar el tiempo, y a mí el tema de la plata siempre me preocupa mucho porque Así es, la a mí gente también. parece no entender, y le sorprende mucho, ¿no? El caso de Nadine Heredia y Goyantumala. Recibir plata negra no es delito.
No Sí, pues, es delito, es así de simple. Así es. Lo he explicado más o menos 100 veces, nadie me cree. Entonces, Y tú en sabes este que momento no se un puede. gobierno actualmente, que un gobierno financie candidatura tampoco es delito. Ahora, Ahora tampoco. es el partido de gobierno o agencia de gobierno, pero no el gobierno. No. Curiosamente no es la Así ley es. no es- O sea, pónganse a pensar lo mal que está esa parte. O sea, evidentemente hay una reglamentación, hay topes para la Pero recepción. la reglamentación O sea, todo está muy bien, pero no tiene sanción. no tiene sanción, pues, y no la puede tener porque no está en la ley. Exactamente. ¿No es Y cierto? Entonces- la sanción es perder el financiamiento público, que nunca les han dado. Así es. Y además, dicho sea de paso, la OMPE, en las elecciones de 2011, después de analizar toda la auditoría de las finanzas de los partidos políticos, los sancionó a todos. Así es. Absolutamente a todos. Y a todos les quitó el financiamiento público, que jamás reciben. Para que ustedes se hagan una idea, porque todos mienten. Todos mienten, pero no hay delito. ¿No? Y hay multas, sí, pues, pero como el partido no tiene patrimonio, no tiene cómo Así pagar. es, así es. Entonces es bestial. Entonces, haz lo que te da la gana. Entonces, las campañas no valen lo que declaran que valen, pues. Valen muchísimo más. Ya, pero entonces ahí, Rosa María, nuevamente la idea ha sido controlar y castigar más. Claro. Y yo estoy pensando las cosas de otra manera. No porque no me guste esto, sino que creo que no vamos a resolver el tema. Que dicho sea de paso, nunca se resuelve en su totalidad. Así es, obviamente, ¿no? Entonces, mirando las cifras, tú lo que encuentras es que los partidos gastan, 20 millones de dólares. no, más o me menos. refiero a, en televisión, Ah, sí, claro. como 60% de toda la campaña. Así es. Entonces, tú tienes partidos que no tienen dinero, campañas que crecen cada vez más. Ese gran abismo Ujú. hace que el partido sea vulnerable al dinero, Negro. a quienes tienen el dinero, Así que es. puede ser desde corporaciones al dinero mal habido. Así es. Ya. ¿Cómo haces? Tú pasas el sombrero y el momento en que las corporaciones o empresas o lo que fuera te dan dinero, no te dan dinero por dádivas generosas, sino que en un momento dado Te van a pedir un te van favor. a pedir un favor. Que si esto fuera transparente no tendría por qué ser, Claro. digamos, nada malo, Claro. porque yo soy una empresa que creo que tú vas a, digamos, a Se ser puede, un está buen permitido. parlamentario, Ahora, y yo creo que tú puedes representar claro, pero intereses y no está mal. Pero los límites que impone la ley son bajísimos. Bueno, entonces ahí viene justamente el tema. Este marco normativo es irreal, Así es. te incentiva nuevamente para violar la ley, Claro. porque para empezar, el tope para que alguien entregue dinero a un partido es 240.000 soles, que son 60 UITs Exacto. al año. En un año no electoral como este, vale, pero en el 2018 eso no vale. Nadie da eso, pues. pues. Entonces te ponen ese tope y ¿qué ocurre? Las empresas o quienes tienen dinero lo que hacen es utilizar a terceros, los testaferros. Claro. Entonces tú tienes un montón de gente que entrega dinero sin ser ellos parte Y además fraccionado, ¿no? totalmente fraccionado, y no hay manera que tú castigues A esa a través persona. de un seguimiento, investigación. Y hay 1000 formas de evadir la ley, 1000 formas. Pero para mí el tema es el siguiente. ¿De dónde van a sacar el dinero los partidos? ¿De dónde? Hay dos maneras. Esa es la manera privada. Entonces, si yo necesito 100 y no tengo dinero, voy 100 para el privado, pero podría ir menos para el privado si tengo el público. Claro. Y ese ha sido el origen del financiamiento público en Europa, Ahora, que y empezó en hace 4 Chile, décadas. lo que se hace es se le entrega un número de minutos por televisión a cada Claro, partido. entonces hay dos maneras del público. Tú le entregas dinero como hay en todos los países, incluido el nuestro que recién se va a entregar dinero, pero en todos los países se entrega dinero, o le entregas a través de tiempos en bolsa. medio de comunicación, Así es, tiempos. porque eso es lo que más cuesta en una campaña. Claro. Entonces, ¿cuál era mi idea? No nos engañemos. Solamente sancionando, igual van a violar porque van a necesitar sacar de alguna manera. Y hay 1000 formas de hacerlo. Entonces, tú puedes poner un tope, pero lo que tienes que hacer es que el partido sea menos vulnerable al dinero. Y no hay otra manera que sea el dinero público.
no digo el 100%. Hay algunos en la comisión dijeron, no hay dinero privado. Va a haber de todas maneras, así sea a través... Para los polos, para el meeting, para no, lo que sea. Y además no lo van a tener que recibir porque va a haber gente que va a entregar y no hay manera de que lo evites si no lo hacen de manera informal. Entonces, la ley hoy día entrega dinero igual todos los años. Pero no todos los años son iguales. No, ya sé, pero además no entrega dinero para campaña. Así prohíbe, es, porque prohíbe. Entonces, lo que más necesita hoy día un partido es para campaña. Claro. Y está prohibido para eso. Entonces, cae en manos del privado. Claro. Entonces, lo que tienes que hacer es, como en todos los países, entregar dinero para la campaña, que su control es mucho más sencillo y posible de sancionar. Entonces, ahora, ese es uno. Ahora, el segundo la medida, gente le tiene asco totalmente, y terror a que le den dinero a los partidos. Totalmente. Decir, no, se van a formar para robarse el dinero del Estado. No, nada más. Yo estoy de acuerdo. No quieren ganar nada. Yo estoy de acuerdo con quieren que le den el dinero del Estado. Yo sé, pero lo que se tiene que entender es que esta manera de entregar dinero es la mejor manera de controlar. Al lado de más, ¿no? Esta viene la segunda parte. Incrementar la franja. Claro. Incrementas la franja y prohíbes a los partidos que contraten fuera de la franja televisión. Ninguno puede. Con lo cual reduces ese 100, ponte a 20, claro, y ya no eres tan vulnerable al dinero privado. Ahora, podría hacerse, eso se hace en Chile, entiendo. En Chile, México, Brasil. Claro, entonces lo que haces es no darle dinero, sino minutos de televisión. Así es. Y en esos minutos, en prime time, de 9 a 11 de la noche, claro que sí, minutos en televisión para que pasen su propaganda en el momento que quieran. Sí, eso es. Hay diversas maneras de entregar. Porque ¿sabes qué pasa? La franja electoral, de verdad, disculpen, ¿no? Señores de la OMP, no la ve nadie. No la ven ni lo de los partidos. Además, lo que mandan los partidos es un material pésimo. Ni siquiera aprovechan. Les dan minutos y ni siquiera los aprovechan. Ese es el nacional. El regional es para llorar. Para llorar. Es para llorar. O sea, les dan minutos gratis y ni siquiera los aprovechan. Entonces, mejor decirle no. Te doy minutos gratis, sí, pero con tu propaganda electoral, ponla, haz lo que quieras, de 9 a 11 de la noche. Sí. Todos. Hay diversas formas. Y en radio puede ser de 6 de la mañana a 8 y ya está. Es que mira, televisión es importante para una candidatura presidencial, pero la radio es fundamental para candidaturas parlamentarias. Claro, digamos, de 6 a 8 de la mañana, que es el prime time de la radio, o de 5 a 8 de la mañana, el Estado compra unos minutos. Hay N formas. Por ejemplo, tú puedes decir para alquiler de locales directamente. Claro. Hay formas de entregar ese dinero. Ahora, ahí la OMP tendría que tener un papel de fiscalización de fondos bien duro, ¿no? Sí, pero digamos, ¿cuáles serían las sanciones? Mira, hay sanciones económicas, pero yo sí creo que hay sanciones que no deben ser económicas, sino administrativas electorales. Pero de rápido efecto. Ahora, yo sí creo por que ejemplo, deberían ser penales. Pero voy a lo Soy siguiente. la única que creo, es que si no es penal no funciona. Pero es que yo creo que debe haber en casos graves, obviamente penales. Claro. Pero en muchos casos administrativos puede ser lo siguiente. Un candidato, ¿cómo lo puedes castigar efectivamente en plena campaña? ¿Sabes cómo? No, sin sacarlo, me refiero. Dentro del marco. Si tú le suspendes, por ejemplo, emisiones en televisión. Claro. Tú lo castigas un día, 2 días, 3 días en una campaña. Es terrible. Pero si tú lo sancionas económicamente, ya voy a pagar después de las elecciones. Claro. Entonces, el efecto tiene que ser in situ, ahí. Claro, tienes que pensar en medidas que claramente sean sancionables de manera objetiva, ¿no? Ahora, en muchas partes del mundo la sanción es la pérdida de la inscripción. Es la pérdida de la inscripción, ahora, sí. En el sistema que tú propones, de que todos empezamos de cero en cada campaña, ¿no es cierto? ¿Qué te importa perder la inscripción? Si no, después te vuelves a presentar y ya está. Ya, pero por ejemplo, hoy hay partidos que van a perder la inscripción. El caso de Perú Posible, vemos a Alejandro Toledo. Vamos a imaginar el caso, no digo que necesariamente sea así, que él sea sancionado en instancia última, en fin. Pero él decide inscribir su partido con los responsables de este tema con el nombre de La Chacana. Y entonces ya es otro partido, etcétera. Bueno, es que debe haber corresponsabilidad del partido y de los dirigentes que, digamos, ellos también pueden ser inhabilitados o suspendidos, lo que fuera, en sus derechos, porque de lo contrario, lo que hacen es burlar la ley. Eso es lo que ha ocurrido. Y a nivel regional, eso es pan de cada día. Claro. Pan de cada día. Tiene que haber sanciones de correspondencia, porque si no dicen, pues no, ese es el partido, yo no tengo nada que ver, claro. yo agarro, me cambio de camiseta y le pongo otro nombre.
Claro. ¿no? Entonces creo que por ahí también deben ir las sanciones. Ok, entonces, el tema del dinero negro, ¿no es cierto? O sea, narcotráfico, en fin, Todas esas mafias. Todas las mafias que juntas en una bolsa y se la entregan a un candidato. Muy bien. Desde construcción civil hasta Claro. pesca. Ya, muy bien. ¿Qué hacemos con eso? Igual, tu sistema no veo cómo para eso. No. Yo creo que al lado de esto, Ujú. sí, al lado de esto hay que recrudecer o ajustar las sanciones. Pero tienen que ser, nuevamente, como hemos conversado, sanciones que sean efectivas, sanciones que le den Pero, en el corazón Claro, de pero la ¿qué dinámica. ¿qué es lo que se va a sancionar? Por ejemplo, que se descubra que el candidato ha recibido dinero durante la campaña de fuente ilícita. Es imposible. Sí, estoy claro, re- porque además yo me puedo presentar ante ti y Claro. te digo, mira, sabes que yo te voy a garantizar, esta es una bolsa. Claro. Pero ¿cómo he recogido yo esa bolsa No. delante de grupos? Y no te Así lo es. tengo por qué decir. Exacto. Esta parte, o sea, el diseño que te digo, no es que va a ir a esa parte. Yo sí creo que allí sí es conveniente, nuevamente, sanciones, pero que sean nuevamente efectivas, sean económicas, administrativas y penales. Perfecto. Pero como paquete, Ya, paquete. Pero lo primero que hay que diseñar es qué es lo sancionable. Bueno, es que ese es el tema, porque Claro, ahí ¿qué puedes es lo también... sancionable? Porque no todo puede ser sancionable. Por ejemplo, el tema de las dádivas, para Así mí es. no debe ser sancionable. No, Claro. para mí no. ¿Sabes por qué? Porque resulta siendo altamente subjetivo. Claro. Y muy difícil incluso de poder constatar, porque tú puedes hacer un meeting, yo me pongo polo de tu partido y comienzo a regalar, vino otro toma la foto y, Así es. y mira. No, y además, por ejemplo, usemos el caso de En Antumana ninguna parte hay, además, ¿eh? así es, le dieron una dádiva de $3 millones. ¿Ya? Bueno, ese es... Ya, ok, sí, ese sí. es el tema. Ya. Ellos lo niegan, Así pero es. el señor Barata sostiene que eso es cierto. Así Muy es. bien. Supongamos que es cierto. No es delito, lo usaron en la campaña. Si no se prueba que hubo una contraprestación para dólares durante todo su gobierno, Ah. entonces no hay ninguna sanción, no es sancionable. Ya, lo único que podría ser en este caso con las normas actuales es que, para empezar, el abogado ha dicho que ese dinero era para la campaña, Así es. pero resulta que no está en las cuentas de la OMPE. Y hay sanciones que te dicen que es por omisión. Así es. Ya, entonces le sanciona por ese lado. Sí, pero no Pero penal. no, pero esa es obviamente, económica nada más. Nada más, multa, pérdida del financiamiento público que nunca tuvieron. Pero esas son tonterías. Así es. Pero no hay sanción penal. No hay sanción penal. Entonces, la pregunta es, ¿debería haber? Yo sí creo en casos, obviamente especiales, Pero que ¿cómo? busquen encontrar esta causal que sea pues irrefutable, porque es siempre bien peligroso, ¿no? Siempre bien peligroso. Claro, Yo le tengo temor a esto. Claro, No sé cómo lo consideras tú, pero la parte penal siempre es complicada, ¿no? No, evidentemente poner la justicia electoral en manos de jueces penales es complicado. Eso. Porque después terminar con todos los candidatos presos, todos. Así es, ¿no? así es. Pero el tema es que si no hay un responsable penal, de verdad, que puede ser el tesorero, el que quieran nombrar, Nadie va a querer ser. nadie va a querer, eso es verdad. Eso Todo el mundo- nadie. ¿Tú crees que es el tesorero responsable civil, administrativo, penal? Oye, Claro. ¿sabes qué? Ahora, vamos ¿Cuánto a ver. me va a tener que pagar? Nos queda un poquito de tiempo, un cachito de tiempo para dejarle un poquito de tema al tema municipal del próximo año regional. ¿Por qué? Porque gracias a una serie de charlas que yo también he dado con la OMPE, está clarísimo que en los movimientos regionales no tienen obligación ni siquiera de presentar cuentas. Nada. Ni siquiera de presentar cuentas. Entonces, yo armo un partido con pocas posibilidades, levanto plata entre los comerciantes de mi localidad, me hago mi casa, ¿no es cierto? Ni siquiera hago campaña. Y después le digo, mi hermanito, no salí, pues qué pasó, qué pena. Y no tienes que Además rendirle- desaparecen. Claro, y después desaparezco. Legalmente desaparece. Hago mi Porque la negocio, lista- mando a mis hijos al colegio, ¿no? Y después La, digo, lis- hermanito, no la se lista puede. distrital y provincial desaparece porque no hay registro. Así es. Solamente, el registro, el ROP solamente es para nacionales y regionales. Así es. No responden ante nadie. Entonces, ahí, Rosa María, la cosa es un poco más compleja. Claro, pues son Sí. miles, ¿no es cierto? Y De entonces distritos. el tema es, tenemos un diseño de representación partidaria en donde son como pisos independientes. Así es. El nacional, el regional, el provincial y el distrital. Mientras más abajo hay más gente, más autoridades, más dinero ahora de manera descentralizada Es y más increíble. probable O sea, hay toda la parte de circunscripciones, corrupción. circunscripciones pues distritales pequeñas que tienen 15 candidatos
Claro, pero es que ahora el municipio es un botín. Ese es el problema. Ese es el botín. Entonces, ya, pero nuevamente, acá ahora, te por ejemplo, permiten... hay varias posibilidades. Una que se planteó hace mucho tiempo, que fortalecería mucho los partidos nacionales, es que solo te puedes presentar como un partido nacional. Bueno, es que ese es un punto. Y Sí. yo también estoy a favor. Acuérdate además que la ley de partidos así llamada era solo para partidos nacionales. Así es. Y en la discusión ya en el Congreso Metió. metieron en la parte de regionales y municipales. Porque si tú sacas, digamos, ese problema, si tú metes al Partido Nacional en la campaña distrital y provincial, Que lo pueden hacer, pero son rechazados. Le Exactamente. gana, el local le gana. bueno, pero resulta que el local va a tener que hacerlo, porque está Claro. obligado por la ley, y ya el Partido Nacional es responsable. No, pero tú puedes hacer lo siguiente. Por ejemplo, en este código solamente existirían partidos nacionales y regionales. ¿eh? Por eso, pues, Solo existirían, o sea, legalmente. legalmente. Entonces, los grupos locales tienen que asociarse internamente. Para ir Pero, con el así es, nacional. a través de, mejor dicho. Así, a través de, como vía. ¿Mm? ¿Ya? Se va bien Sí, alquiler, lo que totalmente, ustedes quieran, pero... totalmente. Y no te puedes cambiar a otro en la próxima elección. Claro, digamos hacer algunos limitaciones, Claro, para que no, limitaciones. pues, digamos, tenemos una congresista, la que está viendo justamente el código electoral, que se ha cambiado partido 5 veces. O sea, ha postulado 5 veces al Congreso, en 5 partidos diferentes, y en 2 ha ganado. Claro, ¿Ya? pero Eso ese no- es un es- caso recurrente ahora. Ya sé, pero eso no es normal, pues. No, claro. Porque, Ahora, porque ya el candidato se convierte en una unidad. ya en sí mismo. En Sí, una unidad en sí misma, no es parte de un colectivo. claro. Pero eso es visto por un lado, y por el otro lado, también lo que tienes es que quien quiera hacer carrera política en el Perú tiene muy poco posibilidades de acceder a esa carrera política, si en algunos casos no pasa de un partido a otro. Claro. Ese es el problema. Claro, no Y- puedes- y si no no estoy pasas- en contra del transfugismo, pero Claro. digamos, pero ya es una cosa más complicada. Me refiero Claro. también de ida y vuelta, ¿no? Claro. Porque tú dices, has visto el caso de Acción Popular. Claro. De repente mucha gente ve allí limitado su carrera Su techo, política. claro. Entonces digo, oye, ¿sabes que me voy a otro partido? Porque acá ya no puedo. Me ponen una piedra sobre la cabeza, no puedo pasar. ¿Qué ha hecho Cornejo? Es lo que Cornejo, claro. No, me han- Cornejo no van a decir porque no era un aprista, ahora dudan de él, oye, treinta y tantos años metido en su Más vida en el aprista APRA, no puede ser. así es que, Claro. pero ahí se da cuenta que ya no puede, entonces tiene que hacer tienda aparte. Entonces la cosa es... Pero además hay un viejo dicho que como se usa con los Marines de Estados Unidos, se aplica a los apristas, ¿no? Una vez aprista, siempre aprista. Así es. Muy bien. Bueno, ha sido hiper interesante la conversación. Espero que ustedes la hayan disfrutado y que hayan disfrutado las posibilidades que se abren. Así es. Yo le rogaría al Congreso que no sea conservador, que sea liberal, que trabaje con una... Sea libre. Claro, Que que sea sea libre libre, pensamiento. de libre pensamiento y que lea, ¿no? Por supuesto, a pesar de la recomendación del doctor Bienvenido, que lea lo que pasa en otros países, porque lo que se hace normalmente en estos casos es hacer legislación comparada. Así es. Entonces te sientas, ¿qué funciona? Funciona en México, ya, muy bien, funciona acá. Ahora, esto va a costar dinero, es una reforma que cuesta dinero. La democracia cuesta plata. Así es. Siempre lo decía Fernando Tuesta cuando decía, oye, pero ¿por qué tantos procesos electorales? Porque la democracia cuesta plata. Así es. Hay que pagarla. Muy bien, nos despedimos y regresamos mañana con otro programa. No se olviden, estaremos siempre juntos con ustedes aquí a través de la red Sodomco, en Radio Santa Rosa en Lima y en toda la red nacional, que es enorme, y de todas las formas en que nos ven, que cada vez son más imaginativas, la verdad. Muy bien, nos vemos pronto. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Ismael, en el próximo segmento estará Rosa María pues conversando con el señor Fernando Tuesta Soldevilla, que ha sido jefe de la OMPE. Así es. Y también ha sido, es profesor en la Universidad Católica y es un especialista en estos temas electorales. Vamos a una pausa. Ya llega Rosa María Palacios y Fernando Tuesta Soldevilla para hablar sobre la reforma electoral en el Perú. No se pierdan esa entrevista. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días amigos y bienvenidos a un programa especial. Hoy, esta mañana, en A Pensar Más, vamos a aprender más. Porque
hace meses, seguramente años, usted escucha que se necesita una reforma electoral en el Perú. Una reforma electoral que nos permite elegir mejor, que tengamos mejor calidad de candidatos, mejores opciones, y que no terminamos eligiendo a personas que, bueno, después desfilan por el Poder Judicial, ¿no? O que terminan todas en prisión preventiva o en prisión definitiva. Entonces, un sistema electoral que nos permita escoger bien. ¿Es eso posible? Hemos invitado esta mañana a Fernando Tuesta, profesor de la Universidad Católica, tiene muchísimos años estudiando e investigando el tema, porque además fue también jefe de la OMPE, y nos va a contar sobre lo que él ha escrito e investigado en esta materia. Muy buenos días, Fernando. Gracias por estar con nosotros. Rosa María? Buenos días. Bueno, vamos por el principio de los principios, desde lejos, desde atrás. El Perú tiene, con mucho esfuerzo hay que decirlo, una ley de partidos políticos. Recién en el siglo XX, antes no hubo una ley de partidos políticos, no había posibilidad de que hubiera ley de partidos políticos. Entonces se consensuó una en el gobierno de Toledo, que tiene muchas imperfecciones, pero al fin fue una ley de partidos políticos. Luego tenemos una ley general de elecciones, con parches y remiendos, y una ley para las elecciones municipales y regionales. Eso es lo que tenemos. El jurado propuso en algún momento un código electoral para unir todas estas leyes, y sobre esa base se han hecho y presentado bastantes reformas en financiamiento, en democracia interna. Sin embargo, la cosa no avanza, digámoslo así, no avanza. Y empecemos, como decía Fernando, por el principio. ¿Qué crees que es de lo que tenemos lo que debe cambiar? O sea, ¿dónde deberíamos centrar nuestros esfuerzos? Se han hecho esfuerzos parciales y han sido inconducentes, todos. Curiosamente, al haber estado la reforma electoral como un tema de agenda todo el año pasado, esto ha calado por fin en algunas autoridades, en congresistas también. En realidad, todos los partidos dicen que es necesario la reforma, cosa que sí es un cambio, porque antes algunos se negaban e incluso no se entusiasmaban. Se ha creado en la Comisión de Constitución un grupo de trabajo de reforma electoral, que debió entregar un informe el 15 de diciembre, pero se lo ha prorrogado para el 23 de abril. Y este grupo de trabajo creo que ha hecho bien en pensar que la reforma debe pasar o debe materializarse para la unificación de todas estas normas dispersas que ha señalado anteriormente. Y ese es el camino que se han trazado. He estado cerca de esto, intervenido incluso en algunas discusiones, y creo que ese es el camino. Ahora, ese es el camino. Ahora, el tema es dos cosas. Que la reforma electoral, a diferencia de cualquier reforma que se pueda realizar, implica directamente a quienes lo van a realizar, claro. O sea, los congresistas. Va a tener implicancias en su vida, digamos, política, ¿no? Y por lo tanto, siempre hay aquí en todas partes un sentimiento más bien conservador. O sea, prefiero lo malo conocido. Esa es la idea, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, es la necesidad de que tienen los congresistas que impulsan, digamos, que tienen el propósito de que esto salga bien, de negociar y acordar con las otras bancadas, porque no hay manera que si no construyes una mayoría esto se apruebe. Ese grupo de trabajo. El grupo de trabajo debe entonces entregar este informe el 23 de abril. Allí pasa la Comisión de Constitución, donde este pequeño abanico que había inicialmente el grupo de trabajo se amplía más todavía, porque estamos hablando de cerca de una veintena de congresistas. La mayoría de ellos en realidad tienen ideas a sí mismos parciales y obviamente personales en relación a la reforma. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad no es claro que los partidos tengan una propuesta, cada uno de ellos, y tengan ideas acerca de qué hacer con la reforma. Ni siquiera consensuadas entre ellos. No, claro, no tienen idea. Entonces, no es que exista un proyecto del fujimorismo, un proyecto del oficialismo, un proyecto del APRA, no. Es más, en muchos temas pueden haber acuerdos transversales que no implican sus propios partidos. Entonces, congresistas que están en el grupo de trabajo, que esto les parece bien, pero de repente a su partido ni lo han discutido y probablemente voten en sentido contrario. Entonces, la reforma pasa por esta vía
que luego la Comisión de Constitución pueda aprobar, digamos, ese código y llegar a promulgar por primera vez una sola norma. Sin embargo, lo que puede existir es un código electoral sin reforma. Claro, simplemente la unificación. Y entonces, así es, que ya sería un avance, pero un avance insuficiente a estas alturas del partido, ¿no? Entonces, lo que debemos apuntar es a un código con reforma. Ahora, hablemos un poco de esta reforma. Yo soy miembro de Transparencia. Sí, Transparencia ha propuesto 32 medidas que tienen todas que ver, no todas, pero muchas con la reforma electoral, que básicamente se orientan, creo yo, a dos grandes temas, ¿no? Democracia interna y financiamiento de partidos políticos, que son las dos grandes tragedias nacionales, digamos, si queremos, porque no hay democracia interna, porque no hay partidos en realidad, y el financiamiento es oscuro, por decirlo menos, en todos los partidos políticos. Entonces, esos dos que han sido trabajadas por la OMPE también, etcétera. Yo creo que añadiría un tercer tema, que es que, digamos, se ha vuelto muy formalista el sistema, pero muy formalista. Tan es así que el registro de organizaciones políticas puede liquidar una postulación. Así es. ¿No? Y el registro de organizaciones políticas debería ser un registro. Que no era el propósito inicial de la Exactamente, y nunca ha sido, pero ahora sí. Y el registro de organizaciones políticas, hace unos días hemos estado con Mesías Guevara, tiene atrapado a Acción Popular, por ejemplo, ¿no? Y a muchos partidos. Y a muchos no les permite hacer elecciones, el PPC también tiene un problema. Es intervencionista. Exactamente, entonces se ha convertido en un gran elector. Así es. Y gracias al registro de elecciones políticas, Julio Guzmán no pudo postular. Así es. Entonces, por esta formalidad interna de que se ha convertido en un veto, no se entiende. Ya. Mira, allí hay quizás esta sea una frase contra los abogados, ¿eh? Sí. Pero los abogados, cuando están en el ámbito político, creo que se inclinan siempre por la idea de regular y exigir controles. Y creo que tienen un problema, que no observan la realidad, sino el buen propósito en general y que esto debe ser más de laboratorio, ¿no? Yeah. Entonces, pasados los años, tú bien lo has dicho, tengo años en esto, yo he llegado a la conclusión que en realidad dentro del código hay ámbitos donde es necesario sí regular un poco más y en otros desregular. Así es. Por ejemplo, he estado insistiendo en los últimos años cómo nuestras normas, así tal cual dispersas, incluso si hubieran estado unificadas, tienden a preservar y darle un valor enorme al documento, al papel, claro, al expediente. Entonces, por ejemplo, yo soy el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, y lo que voy a valorar es lo que tú me entregas, el papel. No lo que sucedió. No lo que sucedió. Porque también es cierto, el marco normativo no me dice que yo haga justamente eso, o que el método o la formulación, por ejemplo, para escribir partidos, que creo que al lado de democracia interna y financiamiento es un punto fundamental, porque parte del diseño, acceso, el acceso y la salida, la puerta de entrada y la puerta de salida, es que debemos de cambiar ya la forma de entender. Y eso es algo que, por ejemplo, en muchas comisiones, etcétera, no se entiende. Es necesario pensar las medidas de otra manera, porque muchas ya no han resultado efectivas ni eficientes, y que regular más va a conducir al mismo camino equivocado. Entonces, por ejemplo, en ese lado yo he estado planteando hace ya un tiempo lo siguiente. Esto de entregar firmas, comités, etcétera, lo que hacen las organizaciones nuevas es burlar la ley. Y burlan la ley por dos razones. Porque las normas te dan una serie de requisitos que casi son incumplibles. Por ejemplo, 730.000 firmas. Esto es simplemente un despropósito. Hoy es 730.000. Sí, claro, 4%. Claro. Alrededor de 730.000, y tú sabes que el ratio promedio, ya, una de cada dos ya es un montón. Claro, y una de cada dos es 1,5 millones. Claro. 1,5 millones. Tú te imaginas además que una persona no puede firmar por 2 partidos, entonces tú ya tienes 10 partidos y te tiras todo el padrón. ¿No? Entonces, por ejemplo, es una medida absolutamente fuera de lugar, y lo que se ha hecho es que hemos pasado de 1% a 3% a 4% bajo la idea, los congresistas que han hecho esta modificación, pensar que colocando esa valla van a haber menos partidos, o que
en realidad van a estar solamente los partidos más fuertes. Ese es un error. Si tú ves los partidos inscritos, que son 25, yo creo que casi ninguno podría alcanzar, digamos, esos requisitos si tuvieran que inscribirse nuevamente. Igual, los comités partidarios te exigen 66 comités, pero a nivel provincial. ¿Por qué la ley te tiene que decir cómo te tienes que organizar? Yo me quiero organizar departamentalmente, distritalmente, zonalmente, lo que fuera. ¿Por qué tengo que inscribir comités provinciales? Porque además eso te va a obligar a una serie de consecuencias administrativas y también de alcance político. Entonces, lo que yo recibo son firmas, la mayoría de los casos falsificadas. Falsificadas, o compradas. O compradas, cualquier... Y hay todo un mercado negro, además. Claro. Y claro, el oyente puede decir, bueno, esas falsificadas se serán retiradas. No, la OMPE además tiene un término, no es llamada firmas falsas, sino firmas válidas o inválidas. Y ese término técnico, ¿por qué uno utiliza válidas? ¿Por qué no firmas verdaderas o falsas? Porque para valorar una firma necesitas un examen grafotécnico y de un perito. ¿Tú te imaginas un examen por cada firma cuando se presentan cientos de miles? Lo que pasa es que, lo que hacen es se descartan las que son evidentemente falsas, sí, claro, y que son mismo puño gráfico, ese tipo de cosas, y luego las otras son las que van pasando. Son las que se parecen. Se parecen. O sea, si lo que hacen es una verificación visual y si se parecen pasa. Así es. Pero por eso se llama válida. Claro. No es que tú determines que esa firma es verdadera, que no sea falsificada. Claro. Pero es que en ninguna parte te piden esa cantidad. En segundo lugar, porque esta fue una medida de hace 4 décadas, cuyo propósito era el siguiente. Nosotros tenemos un partido. Y lo que tú haces es darle legalidad a algo existente. Uno de cuyos requisitos es que yo tengo capacidad de movilizar. Y entonces venía lo de las firmas. Yo movilizaba el aparato y conseguía firmas. Hoy día no. Tú existes después de que te inscribes. Claro. Porque antes lo que hiciste es comprar en este mercado negro, etcétera. Igualmente los expedientes de cada comité provincial. Entonces, cuando tú te escribes, tú ves un montón de siglas. Dices, ¿de dónde han aparecido estos? Claro. Y entonces nos seguimos engañando. La idea entonces es... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola, bienvenidos, 8 de la mañana, 3 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breve estará con nosotros en una interesante entrevista. Nos acompaña Abel Ángeles. ¿Cómo estás, Abel? Muy buenos días, Ismael. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Saludando a todos los oyentes de A Pensar Más. Y pues el presidente de la República ayer habló sobre la reconstrucción nacional, todo el problema que hemos tenido del desastre, y creo que es un momento para que al margen de las discrepancias políticas, de los intereses partidarios, pues apoyemos en lo que es la reconstrucción por el bien de nuestros propios hermanos que han sufrido tanta desgracia. Y te cuento que sí, ha habido una respuesta, digamos, positiva en marco de todo esto desde el Congreso de la República. La presidenta del Congreso, Luz Salgado, ha dicho que se dará celeridad al proyecto de ley del Ejecutivo sobre la reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del Niño Costero. O sea que por esa línea, por lo menos, hay de pronto cierta disparidad con lo que se está pensando desde el Ejecutivo, ¿no? Bueno, eso está muy bien. Es positivo porque de verdad, claro, ha dicho el señor presidente, ha dicho que el periodo va a durar 3 años, ¿no? Pero me imagino pues que van a dar prioridad a ciertos temas, ¿no? Como el tema de vivienda, como el tema donde ubicar mejor, porque 3 años la gente no va a vivir en carpas, así es. No, sino, y sobre todo habría que hacer un llamado, Ismael, a la gente que vive en estas zonas porque ha dicho que va a hacer como una reubicación. Correcto. Y esto es lo importante. Exactamente. No se va a volver a reconstruir en lugares donde han pasado los huaicos o en que están en medio de los fenómenos naturales. ¿Para qué? Para que este problema no se repita. Los fenómenos se van a volver a dar. Eso es inevitable, eso es algo natural. Pero lo que sí podemos hacer, y eso sí diferencia de pronto con la acción de pronto de otros gobiernos, es que no se vuelva a construir en las zonas afectadas. Y va a ser muy severo con los alcaldes, con municipales que den pues este tráfico de terrenos, ¿no? Así es. Y también pues otra parte que el señor presidente ha dicho pues que ya no va a haber caída de
de pistas, él ha dicho, ¿no? Pero en fin, era caída de puentes, ¿no? O desplome. O desplome de puentes, ¿no? Sí. Claro. Ha sido muy sutil, ¿no? Sí, Esa parte. y ha dicho pues que también se va a tratar de generar que no haya por ningún lado la corrupción. Porque siempre cuando hay esta construcción de obras grandes, Ismael, generalmente hay gente como ave de rapiña que está atento para ver qué puede robarse, ¿no? Si puede robarse cemento, si puede robarse cosas para su propio interés personal, y cuando está haciendo un daño terrible porque está malogrando todo un sistema de reconstrucción. Así es. Luego el primer ministro Fernando Zavala ha dado en los medios de comunicación un detalle sobre el rol subsidiario que tendrá el Estado y los mecanismos incluidos en esta iniciativa enviada al Congreso de la República, que como hemos dicho, el Congreso por lo menos ha dicho que le va a dar celeridad al asunto, no ha dicho que lo va a aprobar de plano tampoco, ¿no? Pero hay algo que quiero destacar del mensaje presidencial que me parece también importante y que lo dijo entre líneas. Explicó que para este proceso de reconstrucción va a brindar incentivos a la empresa privada para que participe activamente. En tanto, el Estado hará lo propio, ha dicho, con los recursos económicos con los que cuenta. Tenemos los recursos, dijo, no escuchen a las aves de mal agüero que pregonan pesimismo. ¿A quién se refería el presidente con esto? Pues a quién se referiría, ¿no? Habría que preguntarle. Ojalá que pronto tengamos una entrevista con el señor presidente para que nos diga quiénes son las aves de mal agüero. Pero otro tema importante, Ismael, es un tema que durante estos días se está trabajando, y justamente Rosa María va a conversar de este tema en breves instantes, sobre la reforma electoral, ¿no? Para que no pase todos estos casos que estamos viendo con el nacionalismo, que le dieron a la señora o no le dieron los millones, y que no es delito y que sí es delito y todo esto, es que las normas no están bien claras. Así es. Y ese es el problema. Las normas no están bien claras, y cuando las normas no están claras, siempre la gente se sale por la tangente. Normas que vienen o que deberían venir desde el Congreso de la República, pero que se aplicarían precisamente con los mismos políticos. Y comentábamos fuera del aire, Abel, algo que es interesante y que parte de pronto desde tu opinión, ¿no? Que estas leyes no deben darlas a los políticos, precisamente. Claro que no, no se puede ser juez y parte a la vez, ¿no? Esta norma, pues, tenemos acá en nuestro sistema social, tenemos pues organismos como especialistas y gente especialista, como los colegios profesionales. Así es. Tenemos también el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos a la OMPE, tenemos a la RENIEC, tenemos también gente experta y especializada a quienes se puede convocar para organizar una reforma electoral, y no pues a los políticos que generalmente van a tratar de llevar agua para su molino. Ponemos un ejemplo claro, y hoy día todas las portadas se han enfilado por ese lado, ¿no? Nadine Heredia no puede viajar, Poder Judicial levanta restricciones a Nadine Heredia, y esto es simple, no hay una ley que de pronto fiscalice o penalice de pronto las irregularidades en los ingresos por campaña política. Es decir, cualquier empresa puede darle a un partido político dinero para que financie su campaña, y sobre eso no hay nada que fiscalice el tema. Desde el Congreso es muy difícil que se apruebe una ley que haga ello, porque los propios congresistas estarían dando un tiro a los pies en sus intereses o pretensiones. La reforma electoral lo que busca es pues mayor nivel de transparencia, que haya responsabilidad en cuanto a los partidos políticos, y los líderes y los candidatos pues sean pues totalmente gente transparente, y pues de esta manera se pueda contribuir a la gobernabilidad del país. En breves instantes, entonces, para superar eso se podría poner una lista abierta. No, es que pueden haber distintas modalidades. El tema es, ahora viene la discusión, ¿qué tan intervencionista puede ser la ley? Estas son una suerte de asociaciones civiles. Así es. ¿No? De carácter privado. Entonces tú no les puedes decir, oye, hasta lo cual cosa. Pues grandes líneas, y ahí sí cada partido tiene su sistema electoral, porque podría ser que el partido presente también una lista única. Estos son nuestros 5 candidatos para acá no existe la perfección, ni que no vamos a creer y engañarnos que con una ley pues se arregla, pero sí induce, ¿no? El problema es que el resultado final, es decir, el Congreso que tenemos hoy,
es producto de la ley. O sea, Así la es. ley tiene una incidencia directa en la conformación del Congreso. Y el sistema tiene una incidencia directa. Y el número de congresistas, tú hiciste un ejercicio muy interesante. Si tuviéramos 250 congresistas, Keiko Fujimori no tendría mayoría. No, claro que no. ¿No? Claro que no. Está sobre representada Así es. porque tenemos muy pocos congresistas para el número de electores que tiene el Perú. Ahora, dile a toda la gente que vas a tener un congreso más grande y salen a matarte, ¿no? Así es. Entonces, te dicen, oye, si este es malo, con el doble de gente va a ser pésimo. Entonces, claro, hay ciertos prejuicios, pero es verdad que las reglas sí importan, Sí importan claro. mucho en la conformación final del Congreso y de los gobiernos regionales. Igualmente. Las normas importan muchísimo. Ahora, han habido, como tú dices, algunas interesantes reformas. Por ejemplo, la reforma de la revocatoria ha sido muy importante. Sí, claro. No se trajo abajo la revocatoria. Creo que este año ha habido Me siento 4. además parte Orgulloso. de esta reforma porque ataqué mucho esto, lo de el de las nuevas elecciones municipales, que era el incentivo perverso, que felizmente nos tiramos Claro, abajo. sí. Y mira, ahora las revocatorias se han reducido A 4 o 5, no hay nada a nivel nacional. Entonces, sí, eso, por ejemplo, es una buena reforma, porque lo que hacían era, todos los perdedores de la campaña se unían Así es. al día siguiente, ¿no es cierto?, para tratar de revocar al alcalde. Y eso se convertía en un vicio, ¿no? Había Pasamos a ser el país con más revocatorias en el mundo. del mundo. Sí, Claro, del mundo. Y no exagero cuando digo el mundo, porque en realidad son pocos los países que tienen revocatorias. Claro. Y de esos, estudiándolos, nosotros tenemos más revocatorias que el resto de países juntos. Claro. A Lo que nivel pasa de es que somos muy veletas, pues, ¿no? Nos escogemos a alguien y después lo veamos. Totalmente. Entonces, es una cosa, Así nos es. cogemos y después no lo queremos ver. Ahora, vamos tú serías de la idea, entonces, que en el caso de la democracia interna, que tantos líos genera, ¿no es cierto?, se resuelva internamente, pero parece que se agarran, pues, a cuchillazos, a pero balazos. debe haber, sin embargo, Mira ciertas Acción garantías. Popular, mira Ya, el APRA, mira el PPC, que se supone son partidos antiguos, ya, ¿no? es cierto, pero, por ejemplo, ¿cómo haríamos para regular internamente? ¿Dar una regla para todos por igual? No, es que pero difícil. mira, las sociedades anónimas, Sí, ¿ya?, por eso tienen determinás exactamente, líneas. las minorías tienen algunos derechos. Exactamente, entonces tú puedes poner ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Por ejemplo, deben estar incluidas las minorías o líneas claro. generales, pero creo que no más. Nos gustaría siempre la parte que interviene porque uno tiene idea de cómo puede ser internamente, No, pero también es digamos, cierto que por ejemplo, se les puede obligar a que este proceso eleccionario que tú propones sea en su interna y que participen obligatoriamente en esto, Pues eso claro. sí. Ahora, que los candidatos que presenten, por ejemplo, sean ilimitados. sí, claro. Entonces, vamos a presentar 100 candidatos para una Está bien, circunscripción de pues. 5, ¿ya? Sí, está bien. Y con lo cual se Ah, pero acaba, por supuesto. se acaba el lío. Sí, ahora, lo que pasa es que los partidos, por ejemplo, esa era la discusión dentro del APRA, tienes que tener algún requisito de todas maneras. Y el requisito era, por ejemplo, pago. Bueno, ¿Ya? a ver, estar Pero al día- también porque el partido también al gasta, día en ¿no? tus cotizaciones. O algún Claro. tipo de requisitos, ¿no? Eso hay que dejarlo a los partidos. Por eso. ¿Ya? Pero quien resuelve, ojo, son primarias abiertas. ¿eh? abiertas, claro. Con esto queremos decir que no solamente votan los militantes del partido. No, vota todo el Perú, Ya, entonces, con voto obligatorio. claro, ahí sí sería lo ideal trasladar el voto preferencial del nacional a los partidos. Ah. De tal manera que tú no tienes dentro de los partidos una facción que agrupa, digamos, a determinados cuadros a partir de determinados hechos, algunos sin manipulatorios, permitiendo que en realidad cualquiera puede candidatear con la misma posibilidad. Perfecto. ¿No? Entonces ahí sí puede, ahí el voto preferencial es Sí, interesante sí. porque compiten dentro del partido, Exacto. dentro del partido. Hace la interna con el público que viene a votar. Así es. Y entonces eso podría resultar interesante. Entonces, pero luego, para la segunda fase, sí ya eliminas el voto preferencial. Totalmente, ¿no? Salen en el orden de la lista en la que fueron elegidos en la primaria. Así es. ¿Y con el voto de quién? De los votos de los ciudadanos. Así es. Entonces Por lo tú cual, está has armada tu conformado lista. la lista, no necesitas voto preferencial. El partido está legitimado con sus candidatos y va con un solo mensaje. Claro. Con un solo mensaje, y esto hace que pocos partidos compitan y a través de sus mensajes y sus propuestas, obviamente el voto de los ciudadanos. Y los ciudadanos van a tener, no pues en el caso de Lima, 540 que cada uno Claro. dice vota por mí a través del voto preferencial, sino tienes 6 opciones claramente delimitadas, y eso, aclarar esto ya es mejor que el voto informado, en el sentido Claro. de... No, y tienes además, una- como si esto lo celebra 6 meses antes de las elecciones,
hay tiempo para conocer a estos candidatos. Claro. Hoy el problema más grave que hay es que la inscripción de candidatos parlamentarios es en febrero y votas en abril. Así es. Entonces no tienes ni idea, Así es. ni idea del pasado de los candidatos. Parte de la reforma es establecer un cronograma lo suficientemente amplio que permita que las etapas se agoten. Claro. Y puedan iniciarse otra etapa, que el proceso electoral es por etapas, con claridad, sin superposición, que no haya confusión y que no haya decisiones que luego afecten las candidaturas posteriormente. ¿No? O sea, no hay un jurado nacional de elecciones que expulsa candidatos. No. Lo que ha pasado en la última elección es inadmisible. Sí, sin duda. Inadmisible. Sin duda. O sea, así no encuentras este tipo de figuras, además, en América Latina, en la región. O sea, Julio Guzmán y Acuña lo sacan, en un caso con unanimidad, que en el otro no, pero la campaña se altera. No, hay que ser más exquisitos en la verificación, o hay que hacer que no sean 50, sino sean 100 los militantes por provincias, o comienzan a pensar cómo regular más. ¿Cuál sería tu idea entonces ese caso? ¿Cuál es la propuesta? Ninguna firma. Mi propuesta es 0 firmas, 0 comités. ¿Por dónde hay que ir? Mi idea es la realidad. ¿En qué sentido la realidad? Pero en otros países... ¿Cómo de 100 partidos inscritos? No. Es que ahí viene el tema de los incentivos y los desincentivos de la ley. Muy bien. Entonces, formamos un partido, 500 personas, vas y te inscribes como partido. Muy bien. Tienes una suerte, no me gusta el término, venimos para la idea, de una suerte de inscripción provisional. Claro, una especie de... Ya, está bien. Y lo que vas a poder hacer es participar en las elecciones internas que se hacen en un solo día por los organismos electorales. Vas y participas. Si tú no sacas ahí sí un umbral de porcentaje o número de electores, sea número absoluto, 100.000, o el 0.05, ya eso es un acuerdo. Claro. Eso es un acuerdo. Ese día postulan, tienen las elecciones internas todos los partidos en el país. Solo los partidos que superan ese umbral, ese resultado es el que se inscribe. Okay. ¿Qué pasa entonces si es que yo, que antes podía conseguir firmas, ahora qué tengo que hacer? Tengo que movilizar electores y tengo que conseguir votos. Eso ya es otra cosa. Claro, me podrán decir, oye, lo llevan con camión. Yo prefiero eso a las firmas falsificadas, porque tiene que ser a nivel nacional. Claro. Entonces, simultáneo. Es una primaria. Es exactamente una primaria. Entonces, que tendría que celebrarse 6 meses antes de las elecciones. Ya, y esto es lo que en parte se hace ahora en Argentina, que son las llamadas PASO. Claro. Son las primarias. Pero es solamente para candidaturas presidenciales. No, puedes hacer. Es que eso es lo que deberíamos hacer nosotros para tanto presidencial como parlamentaria. Ya. Ahora, pero igual tú me dices. Sí, pero sí se puede hacer ahora. Sí se puede hacer. Pero, digamos, pero tú me puedes decir, oye, se van a presentar igualmente. Un millón de candidatos. Ahí viene el tema. Si tú quieres previo a la inscripción, tú sabes que para participar, si no pasas, o tienes que colocar una garantía. Claro. ¿Cuánto te cuesta la inscripción hoy de un partido? De grosso modo. Millones. Ya, pero digamos que sean, no sé, medio millón, digamos. Ya. Que tú coloques 100.000 de garantías. Ya. Si pasas, te devuelven el dinero. Si no pasas... claro, el dinero va para el Estado. No, es que claro, que el Estado ha hecho un costo. Está gastando en una elección para ti. También eliminas a los pendencieros, ¿no? Claro. Los que quieren hacer es reventar el método, etcétera. Prefiero esto por 2 razones. Una, tú vas a tener partidos que movilizan gente. Claro. 2, ahí no hay engaño. O tienes una cantidad fija de electores o no tienes. No hay firmas falsas. Eliminas ese mercado negro. No, y 3, lo tienen que hacer todos los partidos. Lo tienen que hacer todos los partidos obligatoriamente. Claro, con lo cual esta validación post elecciones, que si sacas tantos congresistas, se acaba, porque hay que volverlo a hacer. Pero además, claro, tú agarras y inscribes estas listas. Se presentaron 25 y quedan 8. Muy bien. Esos 8, con este resultado, que no es negociable ni movible, pues a la voluntad de los electores se inscribe. Muy bien. Y entonces los partidos compiten en las elecciones, hay umbral y todo lo demás. Claro. Ahora, ¿cómo lo haces para distritales, provinciales? No, eso tiene que ser de manera progresiva, pero sobre todo para elección
de candidatura presidencial, que no es tan difícil. No, eso es facilísimo. Porque además hay, como suelen decir guachafamente los partidos, candidatos naturales, ¿no? Claro. Entonces, Claro. pero es la parte de las elecciones parlamentarias, donde cada una de las departamentos o mal llamadas regiones elegirán a los candidatos de su partido. Eso Claro. no es difícil. Eso no es difícil. No es difícil. Podemos avanzar en elecciones nacionales y luego elecciones a nivel regional. Ciertamente ya hay un tema mayor en elecciones para Provinciales y alcaldías, distrital. pero sí se puede hacer. El tema es cambiar la idea. Esta es una idea. Es una idea. pues Esta es una idea. Ah. Pero yo quiero contrastar mi idea contra la idea de seguir regulando sobre la base de firmas y comités, Claro. ¿no? Donde en realidad el Estado gasta mucho dinero y Por nos las estamos, puras. nos estamos Estamos engañando engañando. entre todos. Vamos a ir a una pausa. Esta es una primera parte del proceso de reforma. Y luego, por supuesto, vamos a hablar de democracia interna, porque claro, esto funcionaría muy bien si es que nos agarraran cuchillazos dentro de cada uno de los minúsculos partidos que tenemos, y funcionaría muy bien si no tuviéramos tanta plata negra en juego. Vamos a una pausa y regresamos con estos temas. Así es, Rosa María, son las 8 de la mañana, 32 minutos. Recuerden que este programa llega gracias a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y también nuestras emisoras hermanas dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Pausa y volvemos. Y seguimos conversando con Fernando Tuesta de estas ideas revolucionarias, ¿no es cierto? Él me dice que, por si acaso, esta interna sería con voto obligatorio, un domingo, 6 Sí. meses antes de las elecciones, se hace una primaria nacional y la gente elige los candidatos que van a ir a las elecciones. Así Lo es. cual le quita todo el control a los partidos políticos, pero sí hay una gran ventaja. Los que salen elegidos, Un nivel de legitimidad, pues, enorme. exactamente, salen muy fortalecidos. Muy fortalecidos. Es jugarte la lotería, pero si te la sacas, te la sacas. Luego vamos al tema de la democracia interna, pues eso funciona muy bien, pero te dicen, oye, los que están poniendo la lista para que la gente escoja, no los hemos escogido nosotros en el partido, se nos ha puesto a dedo la cúpula, o han pagado para estar ahí. Entonces, esta oferta de, no sé, pues 5 parlamentarios para el departamento, no son pues lo que son. Ya. Ahora,